Y me dijeron que podía ser una posibilidad. Por tanto, creo que estamos ya, estamos ya. Voy a tratar los 5 temas. El último de las novedades económicas en el marco de la Unión Europea, el europeo de Christine Lagarde, con los 600.000 millones de euros para la compra de deuda pública, por parte del Ministerio de Sanidad. En tercer lugar, hacer una red de ejercicio que se ha hecho, y a mí me gustaría ponerlo en valor, ¿no? Detrás se circula un Real Decreto Ley y se plantea. Egunon, buenos días a todas y todos. Ojalá que todo os esté yendo bien. La situación sanitaria y asistencial en Euskadi sigue mejorando. Esta semana hemos conocido el primer día 0-0, esto es 0 positivos y 0 personas fallecidas. Sabíamos, no obstante, que cuando esto se produjera sería todavía una cuestión puntual en un proceso largo y doloroso. Se consolida la tendencia de mejora progresiva, pero no nos confiamos. Vamos a seguir apoyando al sistema sanitario y sus profesionales, también ayudando en los esfuerzos de centros tecnológicos y empresas por la investigación en vacunas que mencionabas, presidente, así como en la investigación de terapia con plasma para personas enfermas de coronavirus, en cuyo proyecto europeo participa el Servicio Vasco de Salud. En educación, el retorno a la actividad presencial en las aulas se ha ido produciendo con normalidad. Hemos iniciado el verano cultural en Euskadi con la apertura progresiva de museos, de bibliotecas y de centros culturales. Mañana Euskadi entrará en la fase 3, entraremos en la fase 3. Lo haremos combinando la apertura de nuevas actividades con la llamada y ruego insistente, como tú bien apuntas, a la prudencia y el rigor en el comportamiento personal, familiar y social en nuestras relaciones interpersonales y colectivas. Por ello, de momento, a pesar de que entremos en la fase 3, nosotros en Euskadi no vamos a abrir la actividad de discotecas y bares de ocio nocturno, por ejemplo. Sí damos un paso más en la recuperación de la actividad económica en comercio, hostelería, transporte y turismo. También avanzamos en las actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y la juventud, así como guarderías y escuelas infantiles de 0 a 3 años. Es un paso relevante desde el punto de vista de la conciliación laboral y familiar. Se recupera también la movilidad dentro de la comunidad. El siguiente paso tiene que ser la movilidad entre comunidades colindantes que se hallen en la misma fase. Apelo, en línea con lo declarado el pasado domingo, y no voy a referirme a nada de lo sucedido, a adelantar este paso que muchas personas, familias y negocios están demandando. Espero, por lo tanto, Miguel Ángel, Concha, por cierto, felicidades a todas las riojanas y riojanos el próximo martes, pasado mañana, y María, que podamos acordar la movilidad de vuestras comunidades con Euskadi para el lunes de la siguiente semana. Lo vinculo con la apertura transfronteriza que nos afecta a distintas comunidades y contribuirá a relanzar la actividad en un momento clave para el comercio, turismo, logística y exportaciones. En esta línea, la semana pasada coincidimos en la solicitud de prorrogar los ERTE por fuerza mayor o por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas. Es necesaria una decisión que genere certidumbre a las empresas pendientes de esta cuestión. Por otra parte, las instituciones vascas tenemos disposición a contribuir, junto a empresas y trabajadores en este sentido, a complementar la aportación de la seguridad social, pero este primer paso del Gobierno español es imprescindible y urgente. En el ámbito económico, presidente y presidentes, esta semana hemos recibido los datos de evolución del desempleo, así como la caída de la actividad, exportaciones y especialmente el índice de producción industrial. Conocemos todo lo relativo al primer trimestre y vamos sabiendo mucho en relación al segundo. Es el que recibirá el impacto del confinamiento con mayor intensidad. En este foro hemos hablado, como es lógico, del turismo, de la hostelería, del sector primario y el sector del automóvil. Yo vengo hablando también de la industria. Y quiero insistir en que la industria es un motor para el conjunto de la economía,
Una apuesta firme por la industria contribuirá al fortalecimiento de los sectores vinculados. Por cada empleo industrial se generan 4 o 5 empleos en los servicios más avanzados. Hacías mención, presidente, a las decisiones del Banco Central Europeo de esta semana y favorecen un escenario de mayor confianza. Yo reitero, presidente, la necesidad de una estrategia industrial decidida para generar un contexto de desarrollo en todo el Estado en relación a la tecnología y la inversión. Otros Estados ya lo están haciendo, lo hemos visto con el sector de la automoción. Urge una estrategia ad hoc para este sector básico. Existe en el conjunto del Estado una red de 8 comunidades autónomas con clara vocación industrial en automoción. Euskadi se encuentra entre ellas. Hemos invertido todas y todos recursos, tiempo y conocimiento en fortalecer este sector y ahora no se puede abandonar el sector a su suerte. Además, en Euskadi nos ocupa todo lo relativo a la fabricación avanzada, especialmente máquina-herramienta, siderurgia y aeronáutica. La semana pasada compartimos la necesidad de anticipar proyectos orientados a dar respuesta a la prioridad que va a definir la política de inversión de la Unión Europea para la digitalización de la economía, la transición energética y verde. La red de comunidades vinculadas a la automoción ofrece una base sólida y con garantías. Puede ser una de las prioridades de un plan específico para recuperar la actividad y el empleo industrial. Apelo, por lo tanto, a redoblar la atención y la colaboración público-privada en el relanzamiento de la industria. Y concluyo con lo que comenzaba, la evolución epidemiológica. Reitero la necesidad de uso de medidas de protección individual y especialmente la higiene, el distanciamiento y las mascarillas. Y en este último caso, la necesidad de exención del IVA en mascarillas higiénicas y quirúrgicas dispensadas para los colectivos reconocidos en farmacia, así como la moratoria del artículo 8 del Real Decreto Ley 15/2020, que recoge la aplicación del tipo del 0% del IVA a las entregas de bienes necesarios para combatir los efectos de la COVID-19, para seguir, como decías, presidente, planificando a medio y largo plazo el suministro indispensable. Eskerrik asko, muchas gracias y que tengamos buen día. De coronavirus, en cuyo proyecto europeo participa el Servicio Vasco de Salud. Euskadi entrará en la fase 3, entraremos en la fase 3. Lo haremos combinando la apertura y rigor en el comportamiento personal, familiar y social. Por ello, de momento, a pesar de que entremos en la fase 3, nosotros las actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y la juventud, así que hallen en la misma fase. Apelo en línea con lo declarado el pasado domingo. Familias y negocios están demandando. Espero, por lo tanto, Miguel Ángel, clave para el comercio, turismo, logística y exportaciones. A empresas y trabajadores en este sentido, a complementar la aportación de la seguridad social. Pero en el ámbito económico, presidente y presidentes, habiendo mucho en relación al segundo. Es el que recibirá el impacto del confinamiento con mayor al conjunto de la economía. Una apuesta firme por la industria contribuirá al fortalecimiento de los sectores.